Bienvenidos a Derecho a Disentir, un espacio dedicado al diálogo universitario donde se abordarán diversos temas de interés social. El tema de hoy, alcance de los derechos del consumidor. Para comenzar a hablar de este tema nos acompañan Juan Carlos Hernández de Derecho de la UAM, Brenda Morales de Pedagogía de la UPN, Miroslava Fuentes de Comunicación, Karen Sierra de Ciencias Políticas y Julio César Ramírez, todos de la UNAM, así como Carlos Amaya de Derecho de la Salle. Yo soy Amadeo Díaz Muguel, esto es Derecho a Disentir, comenzamos. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en una edición más de Derecho a Disentir. El tema de hoy, derechos del consumidor. Realmente estamos muy habituados a tener este tipo de relaciones entre proveedor, ser consumidor y las asimetrías que existen entre ellos. Parte de lo que dice el texto constitucional en su artículo 28 es que todas estas relaciones, las de consumo pues, entre consumidor y los proveedores, deben ser relaciones transparentes, relaciones que generen una seguridad jurídica y relaciones que también impliquen un equilibrio. Justamente el tema de hoy trata sobre un desequilibrio provocado en un inicio y que al final un tribunal constitucional, un tribunal colegiado en principio, decide que para resolver cualquier, problema relacionado en términos de consumo, pues para eso existe la Profeco. Y es una unidad administrativa quien la tiene que resolver y restringe de cierta forma que puedan promoverse otro tipo de acciones para garantizar precisamente, como decía en un inicio, este artículo 28 que protege el derecho de los consumidores. Es decir, restringe en cierta medida a llevar a cabo pues, un juicio civil o de carácter mercantil, justamente también para hacer valer una pretensión. Juan Carlos, ¿por qué no nos cuentas un poco los detalles del caso para que comencemos un poco a darle cuadratura al círculo en este caso, que es tan importante y sobre todo tan común en relaciones de consumidores y que pues, muchas veces el servicio no es necesariamente el más satisfactorio, pero tenemos derecho precisamente a que lo sea? Claro. La controversia empieza sobre, tenemos un contrato de compra, tenemos una relación contractual en la cual una persona va a comprar un automóvil en el cual cumple con la mayoría de lo que es de las cláusulas del contrato, pero en este caso en particular, lo que pasa es de que él incumple en una de ellas, que es el pago de un seguro. Uh-huh. Al momento de que nosotros que empezamos a estudiar este tema, nos vamos a dar cuenta que la suerte principal está pagada, o sea, el pagar completamente lo que es el carro. La persona, dueña de la agencia, dice, ¿sabes qué? No te voy a entregar algo que en derecho te corresponde, que es la factura del carro, o del carro. Entonces, en este caso, la persona, en este caso la quejosa, dice, ¿sabes qué? Espérame tantito, no voy a permitir algo. ¿Por qué? Porque yo pagué la suerte principal, pagué el carro completo. Uh-huh. No por algo que yo no había hecho en un principio, que es el pago del seguro, el cual ya es inverosímil en este momento. ¿Por qué? Porque en este caso en particular podemos decir que el seguro cubre a lo mejor un percance en el cual no sucedió. Uh-huh. No aconteció el percance. Por lo tanto, es inverosímil contratar algo que no llegó a un fin como tal, un percance. De acuerdo. Julio César, ¿qué te llamó la atención, de la sentencia? ¿Qué elementos rescatas partiendo de lo que nos comenta Juan Carlos? Bueno, yo lo que identifico primero, pues, un abuso al derecho del consumidor, ¿no? Si el comprador cumple de cierta forma de haber ya adquirido por completo un automóvil y tal vez en el contrato incluye, para entregarte una factura tienes que comprar un seguro y pues no te va a entregar tu automóvil, ¿no? Entonces, de alguna forma, aún si estuviera este requisito dentro del contrato, para mí siento es completamente pues un abuso. Completamente. Carlos. Yo difiero, como siempre, ¿no? Un poquito. Adelante. Haces uso de tu derecho a disentir. Sí, claramente. Muy bien. Te vamos a ver recordemos primeramente que la Ley de Protección de Derechos del Consumidor contempla un contrato, que es el contrato de adhesión, ¿no? Contemplado en su artículo 85, ¿no? Y supletoriamente entran otras materias, que es materia civil, materia mercantil. Hay un principio en los contratos que se llama pacta sunt servanda, ¿no? A lo pactado hay que obligarse
y cumplirse, ¿no? Si bien tú te estás pactando por la libertad civil que tienes o por la libertad de cualquier persona a contraer y comprar o adquirir un vehículo, pues también tienes que ¿cómo se llama?, respetar lo que estás pactando. Y si bien es una cláusula accesoria esa de un contrato de seguro, ¿no?, pues realmente tú ya lo estás pactando, ambas partes lo están pactando, entonces creo que hay una irresponsabilidad o un incumplimiento por parte, pues, de la usuaria o de la compradora del vehículo, ¿no? Y pues de ahí deriva que también, pues, la empresa tenga que defenderse. Sería mi postura, ¿no? De acuerdo. Karen. Pues creo que hay que recordar que las ciencias, en este caso, que es más ámbito del derecho, nos basamos en supuestos, ¿no? Tiene que haber un piso para poder avanzar. ¿Cuál es el supuesto de los contratos? Por lo que yo entiendo, y si no me van a modificar, es que un contrato deben de ser dos personas que sean libres e iguales y estén aceptando el compromiso y las obligaciones que tienen con el otro. Entonces, relacionado a lo que decía mi compañero, pues creo que si estaban los dos conscientes de lo que tenían que ceder y lo que les tenían que dar, pues sí hay una irresponsabilidad, ¿no?, de un lado. Pero pues mi opinión en lo personal es que en realidad no todos somos libres e iguales. O sea, eso es, en mi opinión, una falacia. ¿Por qué? Porque siempre va a haber la otra parte, o sea, desde la ciencia política, que alguien tenga más poder sobre ti, ¿no? En este caso, quien ejerció como que este abuso, entre comillas, como decía Julio, pues la empresa que le vendió el carro a esta persona, ¿no? Entonces yo lo que quería decir e invitar es que pues que pongamos a pensar eso, ¿no? O sea, en todos los contratos se supone que tendríamos que ser así, ¿no? Incluso ante la Constitución todos somos libres e iguales. Y en realidad no somos libres e iguales todos, Juan Carlos. en Bueno, yo creo comunidades. ahí difiero un poco contigo porque ahí le doy razón a Carlos porque es un contrato que está dentro del Código Civil. Entonces está regulado, por lo tanto, en ese aspecto yo no estoy de acuerdo contigo. Al momento de que, por ejemplo, tú te adhieres a ese contrato porque tú ya leíste las cláusulas, tú ya sabes las responsabilidades que tienes. Por lo tanto, te tienes que adherir a lo que te están diciendo. Si no, ¿sabes qué? Te puede decir la agencia, ¿sabes qué? No quieres esa cláusula, perdón, discúlpame. Vete a otra agencia, a donde te convenga, donde tú quieras. Ahí, punto, se acabó. En ese aspecto. Y en otro aspecto, por ejemplo, lo que también dijo Carlos, de que a fuerzas te tienes que adherir y a fuerzas, ok, con fundamento a lo que nos acaba de comentar, sí está bien, pero la suerte principal estaba pagada. El carro ya estaba pagado. Y aparte, no puedes ejercer algo a futuro. O sea, si eso no pasó, no hubo un acontecimiento que afectó el carro para que tú puedas contratar ese seguro, no puedes asegurar algo que está a futuro. De hecho, hasta la misma ley no dice algo sobre eso. Es inverosímil. No da la capacidad o no da las leyes a decir, ok, tuviste que haber contratado el seguro, pero no pasó nada. Ah, ok, pero tomas, contrátalo. No puede pasar eso. Pues yo difiero. Brenda, ibas a comentar algo. Yo creo que aunque lo decía en el contrato, para mí es un completo abuso al consumidor, ya que tenemos como consumidores el derecho a elegir lo que nosotros queramos. En este caso, el seguro del auto. Quizá me convenía comprar el auto en dicha agencia, pero no el seguro ahí. Entonces, yo tendría el derecho a elegir en otro lugar en donde contratarlo. O no contratarlo. O no contratarlo. Miroslava, ¿tú qué opinas? Bueno, yo igual difiero un poco de tu opinión porque también es obligación del proveedor dar la factura o algún comprobante al que adquirió el auto, si no, pues también se estaría violando en cierto punto el contrato. Además, justamente, pues es derecho del consumidor elegir en dónde contratar el seguro de autos. Entonces, si eso también se está violando, pues entonces no estamos en piso parejo. Yo creo que lo que se determinó fue precisamente para darle un poco más de libertad al consumidor y de elegir lo que más le conviniera, no de sujetarlo a algo que pues no le convenía, ¿no? Igual está, bueno, yo lo veo también a partir de la reforma fiscal del 2014, en donde se estableció que no puede haber ventas atadas, es decir, no pueden obligarte a contratar un seguro aunque estés en una agencia, no es necesario. A ver, partamos de un presupuesto. El derecho al consumidor tiene una razón de ser y existe justamente porque existen asimetrías entre consumidores y proveedores, ¿no? Entonces, por eso digamos que
el derecho al consumidor está puesto ahí. Un reconocimiento de esas asimetrías y justamente una protección hacia el consumidor, porque efectivamente, y como comentaba Karen, en esta, digamos, diferencia de posiciones, pues generalmente es el proveedor el que tiene, digamos, una mano más fuerte dentro de la negociación de una transacción, ¿no? Efectivamente, existen contratos de adhesión, cláusulas que tú, bajo pues, una expresión de tu voluntad, decides, digamos, pues hacer tuyo y comprometerte a ello. Pero me parece que justamente el derecho al consumidor, visto de forma tan integral o tan general, precisamente también prevé la protección de algunos casos en donde sí existe un abuso muy grande por parte del proveedor, como en este caso podría ser retener la factura, aunque ya se haya pagado el coche, por una cuestión accesoria como era el hecho de la contratación de un seguro, y ese es un elemento importante, me parece que para el caso ya ni siquiera, digamos, hacía mucho sentido en el momento en que se exige la factura. Julio César. Sí, o sea, y también atender esta situación, ¿no? O sea, si un contrato de adhesión te pone ciertas cláusulas, o sea, no nada más porque yo me voy a adherir a ese contrato de forma unilateral porque la parte que me lo está vendiendo me lo pone así, y no existirán en ciertas cláusulas abusos. Vamos a permitir los abusos nada más porque el contrato así lo dice. Bueno, esa sería la cuestión. Claro. Bueno, o sea, partiendo de eso, como les había comentado, el contrato de adhesión está regulado en la Ley de Protección al Consumidor, ¿no? Y para que exista ese contrato de adhesión de cada empresa que brinda un servicio, la misma Ley de Consumidor te dice que va a ser revisada por autoridad competente, o sea, por la misma Procuraduría, ¿no?, del Consumidor, y cada contrato de adhesión tiene un registro. Entonces, por consecuencia, no podríamos partir del supuesto o de la suposición de que las cláusulas ahí contenidas pues están violando algún derecho, toda vez que pues, por la misma autoridad pues, está siendo supervisado dicho contrato de adhesión. Ahora, sobre lo del seguro, pues, o sea, pero yo lo que me déjame imagino... hacer un pequeño paréntesis, pero justamente la resolución lo que contradice es que el tribunal colegiado había dicho, pues ahí está la Profeco, punto, es la unidad administrativa la que está encargada y solo hasta ahí. Y un poco la resolución dice, no es solo, digamos, la autoridad administrativa, el derecho a la protección del consumidor es mucho más amplio e incluso puede pelearse vía civil, vía mercantil, etcétera. O sea, entonces tampoco podemos partir necesariamente del hecho de que, pues bueno, la autoridad administrativa ya dijo que está bien, entonces chao, bye, listo, acá no hay ningún problema porque es lo único, digamos, que prevé la protección del derecho al consumidor. Me parece que justamente la sentencia lo que dice ese derecho es mucho más amplio y puede ser debatido y discutido y peleado por otras vías, como puede ser la civil, la mercantil, al menos como lo señala la sentencia, ¿no? O sea, creo que hay un elemento también ahí importante que vale la pena considerar y que es justo sobre lo que la sentencia revoca al final del día al tribunal colegiado. Es que, o sea, a mi pensar, también estamos dejando de lado, si bien no entiendo que existe una disparidad entre consumidor y el prestador de servicio, también estamos dejando de lado pues, los derechos de ¿cómo se llama?, del prestador de servicios. Toda vez que pues, él ya se está amparando, en tanto ya se fue revisado su contrato de adhesión. Y como les digo, en materia supletoria, tanto el Código de Comercio como el Código Civil, en materia federal o el de la localidad, pues te habla de 1000 formas y 1000 modalidades de un contrato, ¿no? Y a mi pensar, el prestador de servicios no está violando ningún contrato. O sea, no lo está entiendo en violando términos generales, pero pues como decía Juan Carlos, tú ya pagaste el coche. ¿Por qué te voy a retener la factura solo porque no pagaste el seguro y cuando lo debiste haber pagado? Por ejemplo, en el Código Civil nos habla de condiciones suspensivas y condiciones resolutorias. En tanto esa condición se cumpla, obviamente la suerte principal no va a estar cumplida. Aunque no sea una prestación pecuniaria, la condición suspensiva te está, valga la redundancia, condicionando a un hacer o un no hacer derivado de la suerte principal. Juan Carlos. Pero si la suerte principal ya fue pagada, vuelvo a lo mismo. ¿Por qué vas a pagar algo que ya puedes, o sea, ya lo pagaste? Si la condición era que si no lo pagabas, si no lo pagas no te entregó la factura, entonces te pongo a ti. Tú pagas un coche, X cantidad. Pasa lo mismo. ¿Te vas a dejar acaso porque no cumpliste una de las cláusulas? Es un incumplimiento, tú mismo me estás diciendo que es un incumplimiento. Por eso, y entonces hay que ser empáticos con la situación. Ponte en la misma situación. Si tú pagaste la suerte principal y ahora te dice, se pone sus moños, la agencia dice, ¿sabes qué? No te voy a entregar algo que por derecho que tú pagaste te pertenece.
Pero es que viene accesoriamente el seguro al contrato, viene Entonces te accesoriamente. quedarías sin coche. No te quedas sin coche. Pero obviamente, pues también el prestador de servicios podría tener una acción civil de incumplimiento de contrato y obligar plenamente al pago de ese, ¿cómo se llama? De ese, ¿El seguro? De ese seguro, claro. Ok, pero si te está diciendo la cláusula, tienes que pagar un seguro para futuros acontecimientos, pero si no pasó nada. Pero es que un seguro, desde su misma naturaleza, es para futuros acontecimientos. Tú no vas a contratar Pero un si ya o sea, pagas, ningún o sea, seguro te va a dar... la cláusula decía, en lo que tú estás pagando el coche. En lo que tú estás pagando el coche vas a tener ese seguro para poder evitar tales situaciones. Pero si ya pagaste el coche, ¿para qué quieres el seguro si ya lo pagaste? Es que recordemos que la misma sentencia nos habla de una modalidad del contrato. Hablan de una modalidad de contrato de compraventa en abonos. Esa compraventa en abonos puede estar reservada con la garantía, y la garantía es una garantía prendaria, pero sin posesión. O sea, el consumidor está entregando, perdón, el prestador de servicio está entregando el carro, ¿no? Teniendo garantía del carro mismo, pero quedándose solamente con la factura porque no tiene la posesión del carro. Entonces, toda vez, pues también está corriendo un riesgo el prestador de servicios, a mi pensar, o sea... Pero ¿cuál Sí, riesgo? pero la agencia tendría que retener la factura hasta que el pago se haya cubierto. Una vez que ya se cubrió, ¿para qué le va a servir la factura? O sea, Por la además, condición. el que compró el coche tiene que acreditar que es su coche. O sea, si no tiene la factura, ¿cómo va a acreditar que lo compró? Es que existen, o sea, no nada más la factura. Primeramente, le expiden una, aparte de la factura, porque se la queda el prestador de servicios, existe algo que se llama carta factura, ¿no? Esa carta factura se le emite o se le entrega en posesión al usuario o al consumidor que está haciendo la compraventa. Entonces, eso le está acreditando la posesión, pero no es una posesión completa. Recordemos que existe un desmembramiento de la posesión. Entonces, a mi pensar, se está violando también al prestador de servicios, a la automotriz, pues su derecho, a mi propio pensar. Digo, si ponemos en la balanza, ¿a poco tiene más derechos La agencia. sí, la agencia, ¿no? En contra del consumidor. Digo, en esa situación, ¿quién es más vulnerable? Es que en principio ni siquiera se le tuvo que haber obligado a adquirir un seguro que él no quería. Si él no lo quería, él con toda la libertad del mundo podía elegir otro seguro, no necesariamente el que le estaban ofreciendo. Pero es que partimos de que, o sea, de esa libertad que tú me estás hablando, de la autonomía de la voluntad, también estamos partiendo de que entonces la automotriz dice, es que es mi condición. Si yo quiero que tú Es que no elijas puede poner dichos- esas condiciones. Claro que sí, es una libertad contractual entre ambas partes. O sea, yo te podría decir, ¿sabes qué? Un ejemplo, te voy a vender mi reloj, pero pues dale una vuelta a la manzana, un ejemplo. Y para que yo te venda mi reloj, tú tienes que hacer esa condición. Si no, pues yo te podría decir, si tú no le vas a dar la vuelta a la manzana, yo no te voy a vender mi reloj. Bueno, pero Entonces, actualmente si yo voy a una agencia y yo quiero comprar un coche y ellos me dan a mí un seguro, yo puedo decirles, ¿sabes qué? El seguro que tú me estás diciendo con el que tienes convenio, a mí no me va a convenir de ninguna manera. Yo voy a buscar otro seguro y eso no tendría que afectar la operación. pero ellos también te podrían decir, bueno, pues mi automotriz no te puede vender, son políticas internas. A mi pensar no está Obvio. violando. ¿no? ¿Qué me quieres vender? A mi pensar, Bueno, pero pensar no es la no es eso, agencia o sea. en ese momento, o sea, dijo hasta que ya se había pagado el coche. En ese caso, si se hubiera Sí. puesto, tuvo que haber sido desde el Mira. principio para que entonces no se vieran involucrados estos Es un problemas. elemento Exactamente. importante, vaya. O sea, todo el conflicto se genera a partir del pago completo del coche, pues, o sea, no en algún punto intermedio. En algún punto intermedio me parece perfectamente válido y no veo, digamos, como Claro. mayor obstáculo a que la proveedora hubiese dicho, oye, ¿sabes qué? Pues tienes pendiente acá algo, entonces, pues no podemos seguir o lo tienes que pagar, etcétera. Pero justamente ya cuando va a decir, oye, acá está mi carta de factura, dame ya mi factura para tener efectivamente la posesión absoluta del bien, poderlo vender, poderlo hacer absolutamente lo que esa persona quisiese, le dice, uy, no, chavo, pero es que fíjate que ya no has pagado todavía el seguro y me lo diste haber pagado, entonces no te puedo dar yo la factura. Cuando al final, pues la transacción, digamos, es por ese bien. Digo, entiendo tu punto, pero al final también hay una serie de elementos que reconocen, insisto, esas asimetrías que existen entre proveedor y consumidor. Y por eso, digamos, la existencia del derecho al consumidor, porque reconoce precisamente una asimetría. Entonces, es un derecho que al final del día busca proteger que pues, si tú ya pagaste un coche, pues te puedas llevar un coche, ¿no? En el sentido, pues, legal, pues, de llevarte la factura y tener la posesión absoluta del bien. O sea, pero es que me gustaría plantear otro supuesto, ¿no? Por ejemplo, cuando tú compras lo que ustedes gusten con intereses,
y tú digas, ¿sabes qué? Ya di la suerte principal, que es obviamente pues, el costo del bien, ¿no? Ya sea un teléfono, ya sea un carro, pero todavía no te pago los intereses, pero ya te cumplí la suerte principal. Entonces, la empresa no tendría el derecho de reclamarte esos intereses poniendo el mismo supuesto. Pues obviamente sí, ¿no? Volvemos ahorita con esa pregunta, vamos rápidamente a un corte y regresamos. Esto es Derecho a Disentir, no le cambie. ¿Qué tal? Estamos de vuelta en Derecho a Disentir. El tema de hoy es el derecho al consumidor. Estamos hablando precisamente sobre las asimetrías que muchas veces intervienen en una relación contractual, en una relación de consumo, pues entre el proveedor y el consumidor. Y estas relaciones asimétricas, ¿cómo deben ser reguladas y protegidas? Y otro elemento interesante también de la sentencia, ¿quién es la autoridad al final del día competente pues, para decidir esto? De entrada, efectivamente, de acuerdo a la ley del consumidor, pues es la Profeco, la Procuraduría. Lo que dice la sentencia es de que no está limitado exclusivamente, digamos, a una autoridad administrativa, lo que garantiza al final del día el 28 constitucional, sino que esta demanda del derecho del consumidor se puede hacer válida mediante distintas vías. Carlos, ¿por qué no retomamos un poco en dónde estábamos claro. y de acuerdo a tu posición? Muchas gracias. Tratando de darle un poquito más de continuidad a esto, más allá de si se vale o no se vale, pues. O sea, Es que habíamos partido de que Juan Carlos nos había dicho que la consumidora no había pagado la suerte principal y por consecuencia ya había, ¿cómo se llama? Pues ya había cumplido, ¿no? En su acreditado la compraventa, pues, ¿no? o sea. Y el supuesto, antes de irnos a corte, yo había dicho, si en otra transacción yo hago una compraventa y en esa compraventa existe un interés simple o moratorio, ¿no? Y cumplo con la suerte principal, ¿ya estaré cumpliendo? Porque a mi pensar, no. Y se equipara a este caso. Ok, bueno, ¿Pero qué es lo que dice la sentencia? O sea, ¿qué resuelve la sentencia? que tiene la razón el consumidor y que en este caso lo que había argumentado el colegiado estaba mal. Principalmente, bueno, quiero un poquito retomar lo que dijo Carlos antes de continuar con esto. De acuerdo, de acuerdo. Para poder contestar a lo que me acaba de decir. Ok, si regresamos al caso en concreto, me estás diciendo que es obligatorio porque está en el contrato. Ok, te lo compro. Vale, pero también es obligación de la agencia recordar a la persona que está comprando, a la consumidora, las cláusulas. ¿Por qué? Porque en este caso se le conviene a él vender el seguro, ¿sí o no? Por lo tanto, entonces, ¿por qué lo hace al final? ¿Por qué lo hace al final con el fin de no entregarle la factura? Si también él tiene la obligación de, ¿qué? De cobrar ese seguro, ¿por qué hacerlo al final? No sé, en ese aspecto sí te lo compro, pero en ese aspecto ahí como que difiere un poco con Es esto. que yo diría que no es obligación Exacto, o sea, yo de en la, ese punto estaría de acuerdo con- de la prestadora de servicios, la automotriz, ¿no? Yo diría que no, que ella no es obligación recordarle. O sea, veamos otro contrato, pues, entre particulares, ¿no? Pues si Pero tiene interés sobre el pactamos. mismo. Claro. Pero tiene Pero interés. ambas partes, o sea, es que Sí, entonces, exacto, entonces ya no exactamente. tendría razón de ser un interés moratorio. Por ejemplo, en un contrato de compraventa con intereses o un contrato de mutuo o otro tipo de contratos, cuando se ponen aspectos accesorios, pues entonces no tendría razón de ser los moratorios. O sea, porque si no, obligación derivada de la misma relación contractual nos diría, no, pues es que es obligación de una de las partes estarle Ok, recordando que tú le vas a moratorio, pagar. Pero estás diciendo moratorio. Por lo tanto, si yo voy al Vapar y no me demoro con pagar las cuotas o lo que sea, el pago, ¿por qué me vas a hacer efectivo algo que todavía no hago? O sea, por ejemplo, te pongo un ejemplo en materia tal vez procesal. O sea, un actor, ¿no? En materia de pensión alimenticia, ¿no? El juez lo condena a hacer un pago mensual, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿sería obligación del juez recordarle? O sea, en el supuesto que tú me estás diciendo, ¿sería obligación del juez recordarle que va a tener que pagar una pensión alimenticia cada mes? En tu supuesto que me estás dando es exactamente mismo. Digo, en ese caso me parece que podemos brincar tantito porque efectivamente, o sea, como obligación tal cual no es obligación, o al menos una obligación que puedas hacer válido, que puedas reclamar mediante una vía jurídica de que el proveedor le haya tenido que avisar, vaya. O sea, sin duda puede haber un interés y el reconocimiento de un interés válido no necesariamente implica una obligación por parte de o por lado de alguna de las partes, pues, o sea, para no ser redundante. O sea, me parece que eso sí es como punto de aparte. Ahora, a lo que voy en términos de la sentencia es, a ver, Carlos, ¿qué es exactamente lo que dice la sentencia? O sea, efectivamente,
porque también hay un elemento ahí importante que es la autoridad, ¿no? O sea, la Profeco es un elemento interesante como lo ve en términos de autoridad administrativa la resolución, de que no es la única, digamos, por la cual, porque tú decías en el primer bloque, pues, o sea, la Profeco ya lo había validado. Entonces, pues eso ya implica, digamos, una absoluta legalidad y una absoluta protección al derecho al consumidor. En buena medida también la sentencia lo que hace no es solo la Profeco, sino que hay distintas vías para hacer valer el derecho al consumidor. Es decir, o sea, no solo porque la Profeco haya dicho A, necesariamente pues el consumidor está fuera, digamos, de cualquier alcance, digamos, para hacer válido lo que él considera un derecho. Pero entonces no entraríamos también en una responsabilidad derivada a la Profeco, porque como les comentaba, el contrato de adhesión está estipulada en la Ley de Protección al Consumidor, y para que antes se apruebe ese contrato de adhesión tiene que pasar por una revisión de una autoridad competente. Entonces, no más bien también tendría que existir una responsabilidad de la Profeco. Claro. Yo diría, ¿no? Porque no nada más sería la automotriz, entonces pues, tendríamos la ver autoridad. otra responsabilidad, entonces a Profeco, porque él es el encargado, ¿no? Que les comento, todo contrato de adhesión tiene un número de registro, todo, ¿no? Y con ese número de registro van a ubicar cuándo fue sancionado, cuándo fue aprobado, cuándo fue emitido. Entonces eso también tendría que estar avalando a la automotriz diciendo, a ver, ok, tal vez yo incumplí, pero entonces no soy el único responsable. También culpa a Profeco. Me dale una validó, por ejemplo, responsabilidad, la ¿no? autoridad, Él me ¿no? validó. Yo me atrevería a decir que existe otra responsabilidad derivada también. Sí, claro. Sí. De acuerdo. No, pues todos de acuerdo, vámonos. Ahora, desde el punto de vista de comunicación, por ejemplo, Miroslava, la publicidad juega un elemento fundamental en este tipo de relaciones, digamos, contractuales, ¿no? O sea, cómo te anuncian algo, cómo te lo venden, cuáles son las condiciones, porque al final del día, pues vaya, ¿quién de nosotros revisa, por ejemplo, cuáles son los contratos de alguna empresa de celular cuando va a contratar? Vaya, nos dan un paquete entero o cualquier otro servicio y listo, te dan 2, 3 elementos, digamos, como para que te digan, pues lo que tienes que pagar es esto cada mes y bajo estas condiciones. Fuera de ello, si nos pusiéramos a revisar cada uno de los contratos que adquirimos, particularmente en términos de servicio, bueno, seguramente hay una infinidad de cosas Teníamos idea. que pues, no veríamos. Pues. Entonces, ahí hay un elemento importante también de, por un lado, lo que deberían hacer las empresas y por otro también lo que regula la ley o ha tratado de regular en términos de la publicidad que se realiza en torno a un producto, ¿no? Pues sí, precisamente uno de los 7 derechos fundamentales del consumidor es el de la información. Quien te va a vender un producto o servicio tiene la obligación, primero, de poner la información en español, que el precio esté en moneda local, entre otras cosas, ¿no? Ahora, también es cierto que hay consumidores que algunos derechos no lo saben. En esas circunstancias se puede dar cierto abuso, ¿no? Como el caso que veíamos. Ahora, es muy importante también difundir estos derechos. Hay algunos medios que sí lo han hecho, incluso, por ejemplo, El Financiero o El Economista se dedican a sacar publicaciones sobre, precisamente en cuanto a las aseguradoras. No, es que, ¿sabes qué? No te dejes engañar, tú puedes contratar un seguro que a ti más te convenga. O, ¿sabes qué? Hay un sitio que se llama el Buró de Instituciones Financieras, donde tú puedes ver cuántas reclamaciones tiene una aseguradora y así tú puedes elegir. O la misma Profeco en el poder O del la misma consumidor, ¿no? Profeco. O sea, que ahí tiene sus Pero esto limitaciones. necesita mucha divulgación porque todos diariamente al menos hacemos una operación similar, ¿no? O sea, compramos un producto, compramos un servicio, pero la información que nos proporcionan a veces es muy limitada y justamente a veces tiene trampas. Entonces uno tiene que estoy de acuerdo en que tenemos que tener la obligación de estar informados, pero también de la otra parte tiene la obligación de manejar en un lenguaje también accesible al público lo que le corresponde, sus derechos y obligaciones. Sin duda, y en ese sentido, vaya, o sea, podría llegar a jugar un papel importante también la condición, si bien estaba en el contrato, pues, de que le comunicaran, oye, ¿sabes qué? Pues mira, para que yo te entregue la factura necesitas estas 3 cosas cumplidas. Y si no, yo no te puedo entregar una factura, que ahí, digamos, hagámoslo realidad, pues, al final, ¿no? Más allá de, pues, ahí está la letra chiquita, ¿no? Pues sí, o sea, si bien entiendo que tal vez el usuario también pues tiene una gran, ¿no?, protección, a mi pensar, o sea, también fue una gran, y perdón la resistencia, pues también una gran irresponsabilidad del usuario, porque pues no porque desconozcas la ley te va a eximir de su cumplimiento, ¿no? Entonces, no dudo que tal vez también sean abusivas como estamos contratando y como estamos diciendo, pero también, y como resolvió la Suprema Corte, pero mi pensar es
existe una responsabilidad mayor. O sea, existe una responsabilidad solidaria, tal vez con Profeco, tal vez con la misma aseguradora, tal vez no sea una reparación del daño o otros aspectos que no se están contemplados en la misma sentencia que pues creo que me hubiera gustado más que la sentencia hubiera abundado en ese aspecto, ¿no? Ahora, la interpretación de que es un contrato adhesivo, él lo firmó, pues listo, también es una interpretación como muy civilista, ¿no? O sea, al final del día, pues esto es y esto es. Al final, la sentencia un poco lo que hace es abrir justamente como esa baraja y decir, oye, pues el derecho al consumidor trasciende eso. Y acá sí está habiendo o existe, pues, o sea, una asimetría como injustificada, ¿no? O sea, es que si bien entiendo que existe una asimetría, pues también me pongo a pensar siempre en los derechos de la otra contraparte, ¿no? Entonces, siempre el prestador de servicios va a tener que tener O sea, el derecho a abusar del consumidor. Claro, no. Claro, No, ya pero lo aceptó. siempre el prestador de servicios va a tener que estar, pues, maximizando ese desconocimiento de la ley. Oye, discúlpame. Por eso, entonces ¿no? el derecho a abusar del consumidor. No O sea, sería abusar del consumidor. maximizar del desconocimiento es lo mismo al Claro. derecho de abusar. No, es O que sea, el es forma de frasearlo distinto. O sea, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Yo siempre lo intento traspolar para equipararlo. Si tú en una demanda, ¿no? Hay un actor y un demandado, y uno desconoce más la ley, entonces el juez tendría que darle preferencia al desconocedor de la ley. Me parece que estás no, comparando pues, peras con manzanas, al menos con ese ejemplo, porque efectivamente en ese caso no, pero justamente la existencia de un derecho al consumidor parte de que hay un desequilibrio entre ambas Pero partes. es que las dos son, o sea, tal vez uno es un juicio, pero el otro es un procedimiento en forma de juicio. Hasta la misma ley te lo marca así, un procedimiento en forma de juicio. Entonces, tiene desde la ley de protección al consumidor te habla de una demanda, una denuncia en contra del consumidor. Y tiene procesos de desahogo de pruebas, tiene procesos de audiencias. Entonces, pues yo diría que no estoy comparando cosas distintas, sino simplemente, a ver, no es mi culpa que tú desconozcas la ley. Y bueno, sí, te voy a dar una ponderación, pero también me pongo a pensar en los derechos de los prestadores de servicios. Entonces, me iré cada prestador de servicios, porque esa es un aspecto masivo, me iré a ver cada caso concreto, tendré que ver qué tanto conoces de derecho, qué tanto entiendes. Mi pensar es que también dejas desprotegida al prestador de servicios, ¿no? O bueno, no sé qué ustedes opinen. Digo, no sé si necesariamente implica un conocimiento del derecho de decirte, para que yo te entregue la factura necesitas 3 cosas, haber pagado el coche, haber pagado el seguro y cualquier otra cosa, ¿sabes? O sea, eso no necesariamente es un conocimiento de derecho que implica una clase de civil o de contratos, de qué es un contrato de adhesión, cuáles son las condiciones suspensivas, etcétera, etcétera, y que en tanto no cumplas, digamos, con esa condición suspensiva, no se activa precisamente la posesión completa del bien, en este caso el coche, ¿no? O sea, creo que son dos cosas completamente distintas, ¿no? Pues yo sigo recalcando eso, o sea, que en serio también, a veces, si bien ponderamos un derecho que es del consumidor, y no dudo que tenga un gran derecho, por ende, por tantos abusos que ha existido, se creó esa ley en específico, también a veces creo que la misma ley también está dejando o desprotegiendo o sin amparo pues a los prestadores de servicios, ¿no? Porque pues entonces, repito, entonces el prestador de servicio va a decir, ay, tú conoces más de esta ley, tú conoces menos, tendría que ir adecuando entonces cada contrato. Pero O sea, es que entonces- por eso desde el inicio tienen que hablar en términos claros, o sea, tanto el proveedor como el cliente. Y yo lo que no me explico es, si desde el principio no iba a pagar el seguro, ¿para qué dejan que siga pagando el auto? O sea, ahí ya hay una disparidad. Yo no me explico cómo dejaron que eso sucediera hasta el final. No, es que, o sea, el contrato llega y te dice, tú contratarás un seguro y ya será tu responsabilidad tenerlo. Al final tú, o sea, y eso pasa en diferentes materias que se llama rendición de cuentas, pues ya al momento de que, oye, ya se culminó nuestra relación, pues ríndeme tú cuentas como consumidor y yo te rindo cuentas como prestador de servicios, y en ese momento fue cuando existió el choque, ¿no? Y pensar estoy de Bueno, lo que sí acuerdo vamos a hacer una en- pequeña grabación para cuando vayas a pedirle chamba a Telcel o a Ticketmaster o algo acá, Totalmente de acuerdo. de la Sí, estaría defensa, bien, digamos, ¿no? del abuso por parte de los proveedores de lo que A son. ver, sí, sí, sí. Yo estoy de estaría acuerdo muy bien. en algunas partes contigo, pero no en todos. O sea, yo entiendo que el no tener conocimiento de la ley no te exime de esta. Estoy totalmente de acuerdo, pero creo que aquí el error fue de ambas partes. O sea, porque si firmaron, bueno, si el que compró el carro lo firmó y leyó o no, sabía o no, pues estaba aceptando las condiciones. Creo que aquí el verdadero problema de este caso es si como mencionó Julio hace rato,
si estas condiciones son abusivas o no. Yo pienso que por eso le dieron le dieron la razón al que compró el carro, porque si ambos, como repito, o sea, si sabía o no de lo que podía suceder, de las cláusulas o de todo, pues firmó. Al final de cuentas firmó y ya adquirió el carro, lo pagó, no le dieron la factura, bueno, etcétera, etcétera. Pero creo que aquí la verdadera, a mi parecer, el verdadero problema es que si esas condiciones que la persona firmó fueron abusivas o no, que era como decía al principio. En un contrato entiendo que deben de ser libres. Esta persona fue libre, firmó, aceptó. No fueron iguales porque de cierta forma le estaba imponiendo cosas que tal vez ahí había el choque, ¿no? Es que no es una imposición, o sea... Y por eso No necesariamente, o sea, yo no creo que es toca un punto imposición. medular, Karen, justamente en el No, no es sentido de que imposición, dentro de porque una sí es- relación contractual Claro. no existen condiciones abusivas. Es imposible que exista una condición suspensiva. Vamos rápidamente a un corte y regresamos con esto que me parece bastante interesante porque ya veremos qué dicen los estudiantes el día de hoy. No le cambien estos derechos a disentir, regresamos con derechos del consumidor. Estamos de vuelta en Derecho a Disentir. El tema de hoy, derecho al consumidor, a la protección del consumidor. Todos nos hemos enfrentado ante una relación en donde seguramente nos ha parecido injusta, digamos, las condiciones o el resultado de alguna transacción que tenemos que hacer como consumidores frente a un proveedor. En este caso hay un caso muy específico y me parece que realmente pues, hemos agotado básicamente todos los supuestos y los ángulos con respecto a ese caso en específico, vaya. Pero al final del día pensemos un poco en los derechos del consumidor. ¿Por qué nacen? ¿Por qué existe realmente una Profeco? Si toda condición, digamos, de un proveedor fue una condición absolutamente válida, me parece que pues, al final simplemente se dejaría, bueno, pues firmaste, no firmaste, listo, chao, bye, vámonos y acá no hay nada que discutir. Precisamente la creación de un derecho de la protección al consumidor, incluso de índole constitucional, pues justamente trata de solucionar un problema que se encuentra de forma bastante común dentro de la sociedad, que es justamente, insisto, esa simetría entre los proveedores y los consumidores. ¿Cuáles son los alcances de la Profeco? A ver, cuéntanos, Carlos. Pues sigo repitiendo, o sea, creo que tiene una gran responsabilidad Profeco, pues desde que aprueba el contrato. O sea, en el contrato ya estaba aprobado y existe un registro de dicho contrato y dicho contrato pues ya fue aprobado. Entonces, si ya después otra autoridad, ya sea en materia civil, materia mercantil, encuentra que existían cláusulas abusivas, porque no dudo que existan unas cláusulas leoninas, ¿no? Es dicha responsabilidad, entonces también deviene a la Profeco, ¿no? Porque pues él sancionó y aprobó dicho contrato y hasta le dio un número de registro. O sea, ese es mi pensar, que también la Profeco entonces está incumpliendo también como una responsabilidad, ¿no? Brenda, desde tu punto de vista como consumidora habitual, digamos, ¿crees que tienes o debes de tener una protección mayor por parte de la ley, digamos, frente a los proveedores que te ofrecen algún bien o servicio? Sí lo creo, pero también considero que debe ser importante el tener claro cuáles son tanto nuestros derechos como nuestras obligaciones como consumidor. Aquí, pues dándole un poco la razón a Carlos, porque pues finalmente, como decían, el contrato se firmó, ¿no? Entonces, yo no lo veo como mal el hecho de que te tengas que informar cada que compres algo. Tienes que saber perfectamente lo que estás firmando. No puedes firmar algo sin saber qué es lo que dice. Entonces, sí tenemos una obligación como consumidores el conocer y a lo mejor si algo no nos queda claro, preguntar directamente para hacer una compra de la que estemos completamente de acuerdo en todo. Satisfechos. También me parece que estamos haciendo como una suposición bastante grande de cierta forma de privilegio, pues, o sea, los servicios y los bienes que generalmente están dentro de cualquier transacción, pues muchas veces implica que una de las partes, es más, igual y no sepa leer, mucho menos tener, digamos, un conocimiento de derechos y obligaciones mucho más sofisticado, que son como años luz adelante. Me parece que también el derecho a la protección del consumidor, justamente, como lo hace la ley generalmente, vela por estos esquemas, insisto, de desprotección por parte de ciertos sectores o de cierta población que al final del día no necesariamente tienen un conocimiento y tampoco hay una obligación de que conozcan absolutamente todo. Sin duda, como consumidores responsables, pues hay que tratar de informarnos, etcétera, etcétera. La norma también sirve para proteger aquellas situaciones, digamos, de desigualdad en donde no necesariamente ese desconocimiento pues, pueda convertirse en un abuso, ¿no? ¿Ibas a comentar algo, Juan Carlos? Claro, bueno, yo siento que también lo que es protección al consumidor
Y con referente a los contratos y sobre todo los que estamos hablando, que es el de adhesión, yo creo que debe ir un poco más claro, utilizar palabras más coloquiales, porque algunas partes, obviamente, obviamente se regula por el derecho y específicamente por el derecho civil, se tienden a utilizar tecnicismos jurídicos. Entonces, en este caso particular, sería viable que los contratos tuvieran un lenguaje más coloquial, para que las personas pudieran entender un poco más a lo que se están adhiriendo, a lo que están adhiriendo al A eso me servicio o al refería hace producto que rato. se Me parece que Cuando- Carlos estaría en desacuerdo en el sentido que hay que maximizar el desconocimiento, según lo dijo No, no, en no, alguno o sea, de es los que- otros bloques. O sea, ¿Ya ves? algo que, o sea, Te estoy me pongo a citando, pensar, ¿no? Gracias. Comillas. O sea, lo que me pongo a pensar es que a veces, o sea, eso sí concuerdo contigo que tal vez tendría que ser un lenguaje muchísimo más claro, porque a veces en el argot del derecho supuesto. es muy técnico, ¿no? Pero también me pongo a pensar, pues, otra vez, la responsabilidad del usuario, porque hasta yo cuando compro mi teléfono, vienen 15 o 20 páginas, ¿no? Del contrato. Y la verdad yo tampoco lo leo. O sea, yo lo que quiero ya es abrir mi teléfono, prenderlo y a bajarle todas mis aplicaciones, ¿no? Pues pudo haber pasado esto con la usuaria. Entonces también, pues yo sigo diciendo que tiene una gran responsabilidad la usuaria, pues por un incumplimiento. O sea, si bien sé que aquí existe una disparidad y por eso es materia de protección al consumidor, también si lo traspolamos, como la misma sentencia lo dice, que puedes hacer valer dichos derechos por otras vías, ya sea una oral mercantil, Civil o mercantil. una civil, pues en esas materias existe igualdad entre las partes. Es un principio procesal que dice igualdad entre las partes, entonces ella no podría andar, o sea, la usuaria, perdón, no podría estar diciendo, desconocí que tenía que cumplir con esto, ¿no? Entonces yo sigo, pues tal vez sí velando por los derechos de la automotriz, Ibas a comentar algo, pero Karen. diría eso. Pues ¿no? es que en esa parte sí hay igualdad, pero como decía en un principio, y tal vez fue lo que no me entendiste, o sea, una persona, pongamos un ejemplo de alguna comunidad rural que hable cierta lengua y va a hacerse acreedor de algún bien, y el contrato, como ustedes ya lo dijeron y mucha gente lo sabe, a veces viene muy redundante, ¿no? O sea, las palabras que se ocupan bueno, si es más, el lenguaje no es tan entendible para todos y eso hay que aceptarlo. Entonces, en ese sentido, pues no somos iguales, ¿no? O sea, en ese sentido, yo considero, es mi opinión, que sí hay un abuso por parte de la persona que está vendiendo. ¿Por qué? Tal vez no toda la gente que venda cosas lo hace con esa intención, pero me imagino que muchas personas que intentan vender cosas y están así con sus contratos, pues saben de antemano que esa persona como que no va a entender todo o no va a hacer su obligación de investigar más o de saber todo lo que tenía que hacer y las consecuencias de esto, ¿no? Entonces, por eso regreso. En ese sentido, pues los contratos no son libres, no son iguales, ¿no? Pero es que ahí yo difiero también otra vez, perdónenme, pero Sí, no te preocupes. la Tú ley de Profeco, es difiéreme. que la ley de Profeco existe un área de asesoría jurídica y en esa área de asesoría jurídica Claro. va a existir un intérprete, ¿no? Entonces, la verdad también no va a ser culpa, no le tienes que dar todo el peso al prestador de servicio yo si creo que- el usuario en ese aspecto- si el usuario no accede a dichos mecanismos que la misma ley ya nos está contemplando, ¿no? Yo creo que en Pero ese ese es el aspecto ideal, podemos ¿no? decir que ambos tienen la culpa, ¿no? Claro. Yo creo que ambos tienen la culpa y aparte de que a lo mejor, como tú dices, a lo mejor por la emoción la compradora dijo, sí, qué bueno, un carro, qué genial, ¿no? Ya lo firmo, me vale un cacahuate lo que diga el contrato, vale. Entonces no se dio cuenta de lo que estaba firmando, a lo mejor puede ser. Pero a ver, hay distintas normas que al final del día lo que tratan de hacer, digo, porque lo que también estás diciendo, bueno, entonces tú de comunidad, trasládate, paga tal, etcétera, pues también es un costo muy innecesario que le estás poniendo, digamos, a una de las partes. Ahora, Pero- hay muchas normas y hay muchas regulaciones, digamos, que lo que hacen es precisamente tratar de visibilizar más por parte del proveedor. Que si las calorías, que si el contenido de azúcar, que si ciertas condiciones dañinas, digamos, etcétera, etcétera. Y en este caso, al final del día, y por eso hablaba hace un momento, o en alguno de los apartados con Miroslava, sobre la importancia también de cómo anuncias y cómo publicitas algún bien o servicio, vaya. Y la responsabilidad que también existe por parte del proveedor y que debe existir por parte del proveedor de ser lo más transparente precisamente en los servicios y los bienes que está ofreciendo. No simplemente porque pues yo ya lo puse en un papel y tú lo firmaste y listo, quiere decir que eso simplemente pues, lo hace completamente válido y sobre todo deseable dentro de cualquier relación, digamos, comercial o transacción que pueda existir entre proveedores y consumidores. Hay muchos ejemplos que realmente lo que nos demuestran es que debido a esa asimetría, sí el proveedor tiene o se le ha tratado de dar, digamos, una carga adicional de lo que está ofreciendo en términos de bienes y servicios
para alertar a los consumidores sobre lo que están, digamos, pues valga la redundancia, consumiendo. Creo que ahí hay un elemento importante. Tampoco es, pues ahí está la Profeco y el intérprete está en la Ciudad de México, pues ahí está, compadre. Pero o sea, es que en ese supuesto siento que me estás dando la razón porque ¿de quién es la responsabilidad de que haya acceso a una asesoría y una defensa jurídica? Pues El de los mismo dos. Estado, el mismo Estado. El mismo Estado entonces tendría que velar porque en cada comunidad, en cada estado, en cada municipio, pues exista un ente de la Procuraduría Federal del Consumidor o cada dependencia correspondiente para que dicha comunidad ya no se tenga que trasladar y exista este apartamiento de eso las me parece vías, que es un ¿no? punto aparte y, o sea, es como una política pública completamente distinta. El caso es que también los proveedores tienen una responsabilidad de hacer transparente precisamente los bienes y servicios que están ofreciendo. Más allá, insisto, de ponerlo en algo completamente legible como son los contratos en general, pues, y eso no va a cambiar. Todos deseamos que sea, digamos, mucho más fácil y comprensible y ciudadanizado el lenguaje jurídico. Honestamente, no es algo que veamos, digamos, que vaya a modificarse próximamente. Estamos más o menos como a la mitad de este bloque, entonces me gustaría pasar precisamente a las conclusiones, de forma que cada uno de ustedes tenga como un espacio considerable para hacer sus últimos comentarios. Si quieres, empezamos contigo, Brenda. Sí, bueno, yo aquí estoy de acuerdo que ambos, tanto consumidor como el proveedor, son responsables. Entonces, así como decían, creo yo que todos los contratos, así como las explicaciones que se dan al vender algo, deben ser claras y asegurarse de que el consumidor lo está entendiendo, así como del consumidor el informarse y el conocer perfectamente todas las responsivas al contratar o comprar algo. De acuerdo. Juan Carlos. Bueno, ya para finalizar, yo creo que ahorita comentando y debatiendo, yo tenía una postura y obviamente se abrieron más y yo creo que eso es la finalidad de aquí, ¿no? Tener varias posturas y poder discutir acerca de las mismas. Y con lo que yo me quedo es que si hay no es equilibrado con lo que es tanto el consumidor como la persona que está vendiendo los servicios o productos, no está a la par. No, por eso existe la Profeco, por algo existe y por algo se creó la ley de protección al consumidor, por algo existe. Entonces, yo creo que hay que quedarnos con eso, que a veces algunas personas, obviamente, o personas que tratan de vender un producto o servicio, tienden a tener engaños acerca de lo que están vendiendo. No son lo suficientemente claros para poder vender ese producto o servicio a las personas que a lo mejor en ese caso lo pueden necesitar, porque no podemos saber a lo mejor para qué necesitaba ese carro. A lo mejor ella necesitaba ese carro para trasladarse rápidamente a su trabajo, X cosa, ¿vale? Entonces también tenemos que ser un poco empáticos con lo que es también por parte del consumidor. Pero también no hay dejar de lado, como dice Carlos, ahí estoy de acuerdo, también obviamente asegurar todo lo que está en el contrato, poder asegurar todo eso y que se pueda pagar. En este caso, todo lo que viene relacionado con el contrato. Carlos. Pues, para concluir, pues sigo con mi postura, ¿no? Mi visión de los hechos y del proceso es que existe un incumplimiento de un contrato que se puede ver en materia civil, se puede ver en materia mercantil, y eso y el desconocimiento de la ley no va a eximir de su cumplimiento a la usuaria, ¿no? Si bien yo a mi pensar, no veo ninguna cláusula leonina o abusiva en la cual tuvo realmente ella que decir, me están lesionando, existe un vicio del consentimiento y por el cual yo no pude haber cumplido dicho contrato. Entonces, yo creo que también, si bien entiendo que existe una disparidad entre el prestador de servicios y la usuaria, en esta sentencia yo no veo nada abusivo del prestador de servicios hacia la usuaria y yo sí me iría en aspecto civil que existe un incumplimiento del contrato de la señora por no haber realmente llevado a cabo las cláusulas y en el términos y condiciones que se están contratando y obligando. O sea, desde tu punto de vista se excedió pues la sentencia. Sí, claramente. De acuerdo. No, ese es mi fin. Miroslava. Pues yo creo que estaríamos hablando de un ideal en el caso de que todos los consumidores leyeran absolutamente todas las cláusulas, todas las leyes que les incumben. Es necesario hasta cierto punto, pero pues también tenemos que ser realistas, ¿no? O sea, no todos lo hacemos, ni siquiera
Si manejamos no sabemos bien qué tiene reglamentos, si compramos un celular no sabemos bien qué nos corresponde, ¿no? Entonces, ese es un aspecto ideal. Yo creo que la labor también que tienen los juristas y quienes ven todos estos casos es evaluar las situaciones reales y anticiparse a ello, ¿no? Como ya lo decías, hay derechos del consumidor, uno ya es la información y es que se divulgue lo más que se pueda pues lo que les corresponde, ¿no? Pero también hay que atender a las cuestiones en cuanto a la disparidad. Yo creo que sí hubo un abuso en este caso y creo que, bueno, yo estoy a favor de que se haya protegido al consumidor porque de hecho ese también es un derecho del consumidor, la protección. Entonces, pues yo me colocaría en ese punto. De acuerdo, gracias. Sí, yo me quedo, bueno, yo no me voy a mover de esa posición. Siempre va a haber una desventaja entre el proveedor de servicios y el comprador. ¿Por qué? Porque el prestador de servicios él siempre va a rendir sus condiciones. Ahí están tus cláusulas, tú las aceptas o no. Como han indicado en varias ocasiones, no siempre leemos las cláusulas, lo que queremos es ya gozar del servicio o comprarlo y bueno, y ya ocurre, ¿no? También estoy de acuerdo con Carlos, es cierto, siempre el consumidor va a tener un grado de responsabilidad de recibir, de leer las condiciones que hay. Pero también es cierto que hay personas que no lo entienden o que no saben leer. Entonces, en esas situaciones, me parece que sí, el Estado tiene un grado de responsabilidad de decir a la población, bueno, cuidado con esos contratos, verifica, y esa sería mi consejo. Gracias, Karen. Pues yo tampoco me muevo mucho de en cierta parte sí, pero no, tampoco me muevo mucho de mi postura, porque yo considero que en todas las relaciones sociales existe poder, ¿no? Existe abuso de él, tal vez no abuso tan fuerte, pero siempre va a haber alguien que tenga ganas sobre la otra persona, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, el supuesto de que somos libres e iguales al aceptar una cosa, pues solo se queda siempre en un supuesto, ¿no? Y así son las ciencias y así nos vamos por la vida, por supuesto, es porque tenemos que tener un piso, precisamente, ¿no? Pero también considero, como decía el compañero, que si a final de cuentas sabía o no sabía de las cláusulas, él firmó. Entonces también tiene responsabilidad de cumplir con lo que pactado. firmó, con lo pactado. Entonces, pues esa es mi opinión. E invitar a todos que también traten de, si es algo muy importante lo que van a consumir, lo que van a comprar, pues sí lo revisen bien. Sin duda, el derecho al Ser consumidor, insisto, me parece como algo con lo que nos enfrentamos cotidianamente. Relaciones de prestación de servicios o adquisición de bienes es algo con lo que estamos expuestos todo el tiempo, todas y todos. Es muy importante definitivamente adoptar una postura, digamos, mucho más responsable como consumidores, pero también hacer valer todo aquello que nos parezca pues un exceso. Al final del día esta sentencia pues justamente le da la razón a la consumidora en términos de la adquisición que había hecho de un coche. Me pareció una discusión como muy interesante porque efectivamente hay elementos, digamos, de ambas partes justamente como para hacer o para discutir cuáles son los alcances precisamente de esa garantía constitucional que es el derecho al consumidor. Muchas gracias por acompañarnos a una edición más. Esto es Derecho a Disentir. Mi nombre es Amadeo Díaz Moguel. Nos vemos por Justicia TV. Gracias.